¿Qué pasa, criaturillas de la noche? Si me notáis y me veis un poco raro y me escucháis raro sobre todo, es porque estoy haciendo pruebas con un nuevo micrófono de solapa que me he comprado, a ver qué tal funciona. No va a ser igual que el micro que suelo utilizar habitualmente, pero como en esta intro no voy a hablar demasiado ni me voy a poner demasiado delante de la cámara, quería hacer pruebas para ver qué tal resultaba este nuevo micro de solapa, porque seguramente lo tendré que usar más adelante en otros vídeos que haré. En el programa de hoy retomamos la música, y en esta ocasión vamos a hablar de black metal, y quería enseñaros los últimos discos que se han añadido a mi colección. Últimamente hice un pedido al sello alemán Iron Bonehead, pero como todo eso no era demasiado material para llenar un programa completo, he decidido añadir algunos de los discos que me pillé no hace demasiado, hace unos meses. Unos me los pillé en verano, en aquel viaje que hice a Finlandia, en Helsinki, en la tienda Cult, y también algunos discos que pillé al sello francés Drakkar Records. Entre todo ese material he elaborado un vídeo que es bastante largo, os tengo que avisar, dura alrededor de unos 50 y tantos minutos, casi una hora, pero creo que merecerá la pena porque vais a ver un montón de discos de black metal y un montón de cosas interesantes. Así que sin más preámbulos, os dejo con el vídeo. Muy bien, pues vamos empezando con todo el material que tengo por aquí, que tengo un arsenal aquí preparado que flipáis. Comenzamos con la banda chilena Abysma. El disco titulado Disciples of the Black Run. Este disco lo sacaron en el 2023, pero la edición en vinilo llegó en 2024 a manos del sello belga Zombie Dance Records. Como veis, la portada no tiene desperdicio y ahora hablaremos un poquito de la portada. Os voy a enseñar un poco el disco. Por aquí vienen las letras, aquí los individuos. Y como veis, es un disco negro sin demasiadas florituras. El tercer tema, Unveil the Nazarene and Unleash the Beast, sería una versión de los también chilenos Bewitched. Esta banda me gusta mucho porque llevan un rollo similar a lo que hacían en Grecia en los años 90. Es un poco ese estilo. También aderezado con alguna sonoridad así un poco ligerita a lo Merciful Fate. Es muy heavy también. Pero es un disco muy recomendable. Si os gusta sobre todo el black metal helénico, como bandas como Rotting Christ, Necromantia y todas estas, pues seguramente os guste. Y encima, para colmo, la portada ha sido dibujada por Panos Sounas, que también ilustró muchas bandas de black metal griego. Y a continuación vamos a hacer un repaso, porque este ilustrador es bastante desconocido, pero tiene en su haber material muy chulo. Como por ejemplo, los Dark Vision. Esta demo que veis por aquí es black metal, así muy del montón, pero la ilustró este hombre. También ilustró esta demo de los Jackals True, también de Grecia, el Dominus Silvae. Son bandas menores que a día de hoy ya están totalmente olvidadas, pero que bueno, en su día ahí estaban. Aquí los tenéis. Tanto Dark Vision como Jackals True hacían un black metal noventero con sonoridades helénicas, porque en Grecia todas las bandas se parecían mucho. Pero bueno, están interesantes. Por otro lado, Panos también ha ilustrado bandas como por ejemplo Caedes Cruenta. Esta sería una de mis bandas favoritas de black metal griego actuales. Es un grupo que lleva muy a rajatabla las típicas sonoridades helénicas, a mí me gustan muchísimo. Este es el Skies Daemonium y esta es la edición en vinilo. Tengo también la edición en CD, pero tiene otra portada diferente, en blanco y negro. También ilustró este single compartido con sus compatriotas Cult of Avon. Como veis, estas bandas tiraban mucho de seres ancestrales de la mitología de Cthulhu, Lovecraft y todo eso. Otra de sus ilustraciones es este compartido con Cult of Avon y Ceremonial Torture. Como veis, Panos trabajó mucho, sigue trabajando con esta banda, con Cult of Avon. Aquí tenemos el Lycan Twilight Sorcery. Y por aquí el Black Flame Dominion, que como podéis comprobar recordará mucho a bandas como Rotting Christ, sobre todo en la portada. Y es que yo creo que estas bandas también tratan de recrear un poco todo ese black metal noventero que hacían bandas como Rotting Christ, Necromantia, Baratrun, etc.
de Cult of Avon también me pillé la camiseta de manga larga. Además, esta es de estas camisetas típicas que tiene el puño cerrado, que a mí me gustan mucho porque me recuerdan a las de los 90, que ahora se suelen hacer abiertas. Aprovecho para recordar que esta banda Cult of Avon, con el nombre Avon, hacen referencia a un grimorio que fue creado por el autor Clark Aston Smith. Ese grimorio apareció por primera vez en este libro, Hyperborea. Y concretamente aparece en la historia Ubo Satla, que fue publicada en 1933 en la revista Weird Tales originalmente. El libro de Avon sería algo similar al Necronomicon de Lovecraft, es un grimorio muy antiguo que hace referencia a seres ancestrales, es como una especie de cúmulo de saber blasfemo, y Clark Aston Smith la verdad es que lo creó con toda maestría, porque este es uno de mis autores favoritos junto con Lovecraft. Está un poco olvidado, no para los que somos fans de los mitos, pero sí para la gente en general. Tiran más por Lovecraft y cosas así que por autores como Clark Aston Smith, pero sin embargo tengo que decir que Clark Aston Smith como escritor, en mi opinión, por supuesto, era superior a Lovecraft. Otra cosa es que gusten más o menos sus historias, pero son muy del estilo. Además, el libro de Avon fue utilizado posteriormente por autores como el propio Lovecraft, Robert E. Howard, August Derleth. También se utilizó para el lore del Doctor Extraño y, por supuesto, en la película de Lucio Fulci, El Más Allá. Ubo Satla habitaba en las bocas humeantes de la tierra recién creada. Era una masa sin cabeza ni miembros que generaba las deformes salamandras grises que serían los primeros prototipos de vida terrenal. Y toda la vida de la tierra volverá, de acuerdo con la tradición, a través del gran círculo del tiempo, a Ubo Satla. El libro de Avon, el más extraño y raro volumen de las ciencias ocultas, olvidado hacía tiempo y según la tradición perduró a través de una serie de traducciones diversas. Desde el original prehistórico, escrito en el perdido idioma de Hyperborea, no sin gran dificultad, Tregardis pudo conseguir la versión medieval francesa. Esto que os he leído es un extracto de este relato aparecido en este recopilatorio titulado Hyperborea. Por otro lado, hay que mencionar también esta maravillosa ilustración de Panos Sounas para la banda Necromantia. Hizo varios trabajos para esta banda. Empiezo con este porque con el otro voy a pillar un poco de carrerilla. Este disco es el Scarlet Evil Witch in Black, que es considerado por muchos uno de los mejores discos de Necromantia. Para mí sí que andaría ahí entre este y el que os voy a enseñar a continuación. El que os voy a enseñar a continuación es uno de los más relevantes trabajos ya no solo de Necromantia, sino de black metal griego en general. Y se trata de precisamente el primer disco de Necromantia. Como veis por aquí, la firma del autor, que es el Crossing the Fiery Path. Y aquí me voy a parar un poquito porque este tema creo que va a interesar a más de uno. Este disco, la portada que veis aquí, seguro que a más de uno os sonará porque realmente es una reinterpretación de otra portada muy mítica que apareció en una campaña de un juego de rol del mundo de TSR del universo Ravenloft, que se trata de esta que veis aquí. Ya podéis ver que las comparaciones son evidentes. Apareció en la guía Van Richten de los vampiros, en esta campaña de Ravenloft. Esta es la ilustración original de Dim Beauvais, y el bueno de Panos la copió y bueno, hizo lo que pudo. Realmente no es exactamente igual, pero el concepto es exactamente el mismo. Hombre, puestos a elegir, yo me quedaría con la original, por supuesto. Continuamos con Grecia y lo hacemos con este clasicazo de la banda Nergal, el 7 pulgadas EP titulado The Vermis Mysteries. Por supuesto, esto es una reedición, porque el original lo sacó el sello griego Unisound en 1993. Este está reeditado por Nitra Productions, que también es un sello griego, y lo sacó el año pasado, en 2023. Es limitado a 100 copias. Y así como os he explicado un poco el origen de lo del libro de Avon, os voy a explicar también de dónde viene este nombre, The Vermis Mysteries. Los misterios del gusano sería una especie de grimorio ficticio creado por el autor norteamericano Robert Bloch en el año 1935 para una pequeña historia llamada El vampiro estelar. Ahí fue su primera
primera aparición. Título original The Shambler from the Stars. Posteriormente también se lo agenció Lovecraft en relatos como El que acecha en la oscuridad, The Haunter of the Dark, que también es del año 1935, o sea que se lo agenció nada más haberlo sacado Robert Bloch. Y fue incluso nombrado por el famoso autor Stephen King, en Los misterios del gusano, aparecido en el libro del Umbral de la noche. Tenía muchas ganas de tener este clasicazo del black metal griego en formato físico original, porque lo tenía grabado por ahí. Es una reedición, no es el original, pero también está guapo y además está limitado a 100 copias. Esto dentro de poco volará, si no lo ha hecho ya. Y ahora nos vamos a Bélgica a manos de esta banda llamada Avatar. Los que vivisteis la escena black metal en los 90 probablemente conozcáis esta banda porque en su día tuvieron cierta relevancia. Hacían un black metal sinfónico con muchos teclados, así muy de corte noventero. Esto sería la demo Emperors of the Night y para mí ha sido una absoluta sorpresa que la reeditaran. Como veis, esta sería la portada original, pero esta otra mola bastante más, aunque yo tengo que decir que soy muy fan de estas portadas así más cutres, más rollo fotocopia, porque creo que tienen más esencia y sobre todo en su día cuando tienes una banda de black metal y empiezas sacando una demo, pues me mola este rollito, ¿para qué vamos a engañarnos? La demo original es del año 1994. Y con motivo del 30 aniversario la han reeditado. La saca el sello Babylon Doom Cult. Está limitado a 300 copias, así que si os interesa no la dejéis escapar porque la verdad es que es un pedazo de demo, a mí me gusta muchísimo. Especialmente temas como por ejemplo el segundo, The Curse of Nosferatu. Como veis es un black metal así más, pues lo que he dicho antes, sinfónico, con teclados, de corte vampírico. La verdad es que es una banda que no tuvo demasiada suerte. En Bélgica sí que eran relativamente conocidos y al resto del mundo llegaron un poquillo de rebote. Os voy a enseñar primero lo que contiene el disco, que es poca cosa realmente. Es un vinilo negro, normal y corriente, pero incluye este inserto pues con un montón de fotos de la época, que esto siempre viene bien, además algunas son inéditas. Por detrás vienen las letras y un escaneo de la carátula que os he enseñado antes. Esta banda fue más o menos conocida aquí en España cuando sacaron este disco, el Memoriam Draconis, que para mí es un disco muy bueno. Lo recomiendo, si no lo habéis escuchado, pegadle una escucha porque la verdad es que está muy bien. Aquí tenemos a los miembros de la banda, las letras y bueno, lo típico que aparecía en estos discos. Y como veis, la portada seguro que a más de uno os suena porque está ilustrada por el grandioso ilustrador belga Chris Bergwijn, que es también el responsable de la reedición del Emperors of the Night. Ni que decir tiene que este ilustrador ha hecho muchísimas portadas para grupos de metal, especialmente para grupos de black metal, death metal y similares, como por ejemplo el Opus Nocturne de Marduk, este discazo de Tirfin, este otro de los gloriosos Afsu, el Tara, o este otro de también los belgas Entronez, Prophecies of Pagan Fire, que para mí es mi disco favorito junto con el segundo. Respecto a Avatar, pues yo sinceramente me quedo con la época de la demo y de este primer disco. Luego más adelante sacaron un promo en el año 98 y un disco un poco tardío titulado Millennia del año 2011, pero ahí ya pegaron un bajón considerable. Así que si queréis echar una escucha a esta banda os recomiendo sobre todo el primer material. Y como veis el logotipo era diferente, pero aquí han retomado el primigenio, el de la demo. Por supuesto, Chris también ilustró dos portadas que para mí son de mis favoritas. Una se trata de esta para el grupo finlandés Orna, de disco impronunciable, porque como está en finlandés yo me hago unos líos con estos títulos que flipáis. Pero bueno, el caso es que esta portada a mí me gusta muchísimo. Es como una especie de Death Dealer ahí montado a caballo con un hacha en un paisaje nevado en medio de una batalla con la luna llena de fondo. Este disco de Orna la verdad es que está bastante bien, creo que era un EP o algo así. Y además te incluía este póster de la portada.
Pero sin lugar a dudas, la que sí sería mi portada favorita de Chris Berwin es este compartido con Moonblood y Deathspell Omega. No necesita ningún tipo de presentación. Moonblood es una banda de black metal de Alemania, por si alguien no los conoce a estas alturas, que creo que toda la gente que vea este vídeo que le guste el black metal los conocerá. Y Deathspell Omega son también una banda de black metal de Francia, que por cierto está muy pero que muy bien. La portada de Deathspell Omega es más flojilla, pero la de Moonblood, madre mía, es que me parece un flipe absoluto. Este disco a día de hoy es bastante buscado, sí que lo han reeditado y todo el rollo, pero el compartido este de carpeta doble con Deathspell Omega es bastante buscado y querido por los fans. Volvemos a Grecia para hablar de este pedazo de disco que sería el último larga duración de los griegos Baratron, una de las bandas más importantes de black metal de Grecia. Y ya tienen su carrera porque esta banda se formó allá por finales de los 80. Y a día de hoy lo gracioso y lo curioso es que siguen sacando discos con incluso más calidad de lo que hacían al principio. A mí al principio me gustaban, pero hay que reconocer que esta gente con los años han pillado unas tablas de la leche y están sacando unos discazos que que es de 2023, la edición en vinilo es de 2024, me parece una absoluta joya. Lo saca el sello polaco Agonia Records. Y la ilustración corre a cargo de Paolo Girardi, que es un artista italiano que ha hecho otras portadas, es muy conocido dentro del underground por haber hecho portadas para bandas como Inquisition, Profanatica, Nocturnal Graves, Forgotten Tomb, Fear of Funk, Dioclesian y un larguísimo etcétera. Como veis, este tío te hace auténticos óleos. Es que es un detalle increíble lo que hace en todos sus cuadros. A mí me flipan. Te puedes tirar horas mirando la portada. Lo que nos proponen Baratron no creo que necesiten ningún tipo de presentación a estas alturas. Es el típico black metal de corte helénico. Y lo mejor es que lo escuchéis, porque este disco la verdad es que merece muchísimo la pena. Nos vamos a Francia con este grupo llamado Lord, que han reeditado su primer larga duración Behind the Curtain of Darkness, en formato Digipack. Sé que a muchos de los presentes no les gusta nada, pero nada este formato, pero bueno, a mí no me desagrada del todo. Lord era una banda también de aquella época de los 90 que hacían un black metal así de rollo también un poco medieval, temática así un poco satánica, no del todo, andaban ahí entre la oscuridad, lo medieval, con inclusión de teclados, pues la típica banda de mediados de los 90. Este grupo se formó en el año 1993 y en origen este disco salió en el 96 bajo el sello británico El de Thorn, que fue limitado creo que a 500 copias. En la actualidad lo ha reeditado White Wolf. Y bueno, esta banda a mí me gustaban bastante. Al principio hacían este black metal característico de los 90 y luego sí que es verdad que ya se enfocaron a un estilo un poquito más agresivo. Ya empezaron a hacer una especie de black thrash. Aquí vemos al responsable de la banda, Lord Charon, que además lleva una camiseta de los también franceses Osculum Infame, una de las bandas más legendarias de por allí. Y la portada del disco yo juraría que es uno de los castillos de Loira, concretamente el castillo de Chenonceau, porque veo aquí unos reflejos de agua y me parece a mí que es ese castillo. Si es así, yo he estado, y bueno, es que me he recorrido casi todos los castillos del Loira porque me gusta mucho Francia y los chateaux de este estilo me flipan. Y sí que creo que va a ser ese. Lo que pasa que yo tengo una foto que está en otra perspectiva y además había obras ese día, así que salen los andamios, os la dejo por ahí para que la veáis. Pero bueno, mola mucho este tipo de bandas con esos logos, con escudos, con hachas, etc, etc, etc. ¿Qué os voy a contar que no sepáis los que hayáis vivido los 90?
Otro de los discos que me ha agenciado es este de Ravening, de los finlandeses Argent Thorns. Este grupo está formado por únicamente 2 individuos. Uno de ellos es mi coleguilla, Juuso Peltola, que, bueno, coleguilla entre comillas, coleguilla de Facebook, hemos cruzado varios emails, a él también le gusta mucho el cine de terror, por cierto, y colecciona. Y este señor está involucrado en otras bandas muy conocidas dentro del black metal y del dungeon synth, como son War Moon Lord o Old Sorcery. Old Sorcery es totalmente dungeon synth. Aquí en Argent Thorns hace una especie de black metal sinfónico, muy sinfónico, que en ocasiones te puede recordar a Limbo Card, en otras a Arturus, con composiciones muy complejas, temática fantástica, épica y medieval, y como veis en la portada recuerda mucho, pues, desde un Castlevania hasta un Solomon Kane, por el personaje este especialmente. Lo saca el sello italiano Avantgarde. Y también le encuentro algunas similitudes a lo que hace V-Chaos, que es el responsable de la banda también finlandesa Vargraf, pero en su otra banda Druadan Forest. Es muy así del estilo, tiene un rollete similar. Como veis, la indumentaria es así también un rollo que recuerda a, como digo, Arturus y grupos del estilo. Escarpeta doble, te vienen las letras. Y la edición es la negra, porque creo que había otra edición de otro colorín. Si os mola el black metal de corte sinfónico de Finlandia, echadle una escucha a este disco, que creo que no os defraudará. Ah, por cierto, también me han venido ahora a la cabeza, según iba hablando y haciendo similitudes entre bandas, con los ingleses Balsagoth. Es también un poco ese rollo, son composiciones así muy complejas. Ahora nos vamos al otro lado del charco y vamos a tirar de algo más macarrilla. Se trata de los americanos Summon, una banda súper conocida dentro del underground black death metal. Esto sería una reedición de las 2 primeras demos, la de Fire Tours Everything Black y Devourer of Souls, creo que eran las 2 primeras. Esta banda se formó en el año 1991 y practican un furioso y endiablado black thrash. Las demos son del 92, 95 si no recuerdo mal. Y lo que es este vinilo con esta recopilación la ha sacado el sello Nuclear War Now en el año 2022, o sea que ya tiene un par de añitos. En esta banda militan miembros de las bandas Masochist y Winds of the Black Mountains, que si habéis seguido el canal sabréis que me gustan bastante. Por aquí tenemos algunas fotos inéditas de la banda, con la típica indumentaria black metal, escupiendo fuego, etc, etc, etc. Y por el otro lado, pues más fotos. Sí que es verdad que esta no es una banda de black metal como tal, a pesar de que vayan pintados y todo eso, están más orientados al black thrash, pero en este material, sobre todo en estas primeras demos, sí que para mí tienen sonoridades totalmente black metal. Luego en los siguientes discos ya se enfocaron más hacia el death metal, pero aquí las sonoridades para mí son muy Bathory, de hecho. El artista que hizo la portada es Shafan, que es el propio vocalista-guitarrista de la banda. Volvemos a Finlandia y lo hacemos de manos de los Satanic War Master, una banda que no necesita ningún tipo de presentación. El grupo de nuestro amigo Lauri. Sé que hay mucho detractor de Satanic War Master, mucha gente que no le gusta, pero yo puedo decir a día de hoy que a mí en la actualidad me siguen gustando y es más, me siguen flipando Satanic War Master. Siguen sacando discos que en mi opinión son muy buenos, le guste a quien le guste. Bueno, esto son cuestiones de gustos, por supuesto, cada uno tendrá su opinión, pero para mí Satanic War Master y su último trabajo, sigue estando a la altura de un Karelian Satanist Madness o los discos anteriores. De hecho, esto es como una especie de continuación del Karelian. Salió en el año 2022 y a manos del propio sello de Lauri, que es Werewolf Records, que por cierto saca cosas muy guapas. Yo lo vuelvo a repetir, insisto, este tío será lo que sea, será un flipado de la vida y todo lo que queráis, pero musicalmente mola mucho. Ya quisiera ver a muchos de los que le critican ahora dónde estaban ellos cuando este tío estaba ya haciendo black metal allá por los 90 con su banda Satargat, y yo escuchándolo, por cierto, o sea que yo es que el trabajo de este hombre lo sigo desde sus inicios. Es un disco fácil de conseguir, no os preocupéis, seguramente no se agotará porque está limitado a 5.000 copias de diferentes colorines. Como ya sabéis, en estas ediciones sacan mogollón de colorines. Yo tengo el negro típico, así que ni os lo enseño.
En esta edición en concreto, además, también viene este póster, que los más avispados ya os habréis dado cuenta que el artista es nada más y nada menos que el gloriosísimo y tristemente fallecido hace no mucho Ken Kelly. Ken Kelly, para quien no lo sepa, fue el sobrino de Eleanor, que era la mujer de Frank Frazetta. O sea, ahí es nada. Esa era una familia llena de artistazos. Y también, además, Ken Kelly ilustró portadas para discos de metal, como por ejemplo los de Manowar, también de Majesty, de Asgard, Solemnity, de los Kiss también, y por supuesto tapas de cubiertas para novelas de Conan y todo eso. Era un grande, y como veis aquí en la portada de este disco de Satanic War Master, sigue siendo, se nota que es el arte de Ken Kelly. Para mí bajó un pelín el nivel porque el hombre lobo sí que mola, pero no sé, a lo mejor es que está en una perspectiva que no me acaba de convencer del todo, pero bueno, indudablemente es un trabajo glorioso. Por cierto, este me lo pillé en la tienda Cult de Finlandia, que la lleva uno de los miembros del grupo Die Serpent. Es una tienda peculiar a la que hay que entrar. Ya veréis que hay algunas cosillas un poquito ejem, pero la verdad es que tiene muy buen material. Es una tienda pequeñita, pero con mucho material. No pude estar mucho tiempo porque en Helsinki estábamos como muy de pasada, se nos iba el ferry y estuve lo justo y necesario, si no la hubiera grabado. Pero bueno, me llevé bastante material guapo y entre ellos este disco de Satanic War Master. Y seguimos en Finlandia con los míticos Dark Goods My Betrothed. Este disco lo tuve en su día, pero me voló, como solía ser habitual en aquella época. Salió originalmente en el año 1998 por el sello finlandés Spinefarm Records, y esta es una banda que empezó allá por el año 1993 bajo el nombre de Virgin Scant. Se ve que ese nombre no era demasiado adecuado porque al final, poco después, cambiaron a Dark Goods My Betrothed. Y estamos ante un grupo de black metal con toques así paganos, tienen voces rasgadas, en anteriores discos también tenían voces así como rollo pagan, como digo. La portada no tiene desperdicio, este sería su tercer larga duración, el Witch Hunts, que a mí me flipa. De hecho, recuerdo que en el año 2000, en una visita al Wacken, en uno de los puestecillos vi una camiseta de este disco, del Witch Hunts, de manga larga además, de las de puño cerrado, y no me la compré porque me quedaba enorme y me dio una rabia que te cagas. No se veían por entonces estas camisetas de bandas como esta. Esto que veis aquí es una reedición exacta de 2021 del sello finlandés Hammer of Hate. En el primer tema podemos encontrar algunas partes habladas que pertenecen a la película Hellraiser 3. Está muy guapo este disco, la verdad. Y la portada corre a cargo de Juha Vuorma, que ha hecho otras portadas para grupos como Beherit, Denial of God, Dark Kiev, Usurper, Equinox, etc. Seguimos con clasicazos del black metal noventero y nos vamos a Suecia, con este grupo llamado Throne of Ahab. Esta banda se formó en el año 1991 y tiene miembros de Ancient Wisdom. Por aquí tenemos el primer larga duración, que es el disco Niflheim, y por otro lado el segundo, On Twilight and Throne. Como veis, uno lo tengo en vinilo y otro en CD, en Digipack. Y esto es porque también me los pillé en la Cult, pero andaba muy flojo ya de pasta y tuve que hacer algunos recortes. Este lo tenían en vinilo también, pero dije, mira, me lo voy a pillar en CD porque, bueno, a mí tampoco soy fanático... Bueno, sí, qué narices, soy fanático del vinilo, pero hay que reconocer que los vinilos están muy caros y los CDs salen más baratillos. Pues esta es la razón por la que me lo pillé en CD. Realmente me hubiera gustado más pillármelo en vinilo, pero como digo, ya llevaba mucha pasta gastada. Throne of Ahab es la típica banda de black metal sueco de la época, que se quedaron un poquillo ahí rezagados y un poquito a la sombra de grupos como Dark Funeral. Realmente era una banda muy buena. Si los escucháis os vais a encontrar puro black metal de corte nórdico, sin demasiadas florituras, también hay que decirlo, pero con temazos y composiciones muy guapas. Este lo sacó el sello No Fashion, creo recordar, pero esta reedición es de Avantgarde. Y este otro, la reedición es de White Wolf.
Este lo reeditaron creo que en el 2016 y este en 2022. Como veis, pues nada, un típico digipack de toda la vida. Y por ahí trae el libreto. 2 discazos súper recomendados si os gusta el black metal de los 90. Me olvidé de mencionar que el autor de esta portada es Ales Kurtagic. Este tipo, que era inglés, bueno, es inglés, seguirá vivo, imagino, estuvo en una banda llamada Benighted Lins. Yo lo tuve ese CD y pensaba que lo tenía a día de hoy porque no sé por qué pensaba que lo había vuelto a comprar, pero es que me lo compré en su día en los 90 y es que no sé cómo definirlo, es un grupo rarísimo, solo sé que no me gustó nada y al día siguiente lo vendí en Sun Records. Creo que me lo compré en la propia Sun Records y al día siguiente lo vendí. Imaginaos lo poco que me gustó la banda. Pero este tío dentro de la escena underground es bastante reconocido porque hizo muchas portadas que algunas de ellas son muy pero que muy míticas dentro de la escena black metal. Tenemos esta de Throne of Ahaz, pero también tenemos esta otra de Dimmu Borgir, el Storm Blast, el autor es este. Esta otra de Deinonychus, una banda muy legendaria, el disco de Silence of December. Joder, esta banda me gustaba mucho, eran muy raros también, pero no sé, tenían ahí todo el rollete. Como veis, este artista es muy particular, hace ilustraciones siempre enfocadas como desde abajo, mirando hacia arriba, y siempre son pues como vórtices o dibujos con mucha profundidad. Hizo también esta otra de Bewitched, el Dragonflight, que por cierto estoy viendo que me lo compré en Repulse Records, anda que no ha llovido. Hizo también esta del primer disco de Covenant, In Times Before the Light, y como veis el arte es muy parecido, todos sus dibujos son muy similares. El de su grupo Benighted Lins también es del estilo, sale una bruja con un cucurucho, también ahí envuelta en una vorágine de túneles extraños. Suya es también esta mítica del disco de Troll, que yo tengo en formato digipack de tapa dura, una edición así un poquillo rara. Me hubiera molado pillarlo en vinilo, pero bueno, al final pillé este, por lo que digo muchas veces, que en el fondo siempre quiero pillar vinilos, pero te ahorras una pasta comprando en CD, y como el CD también me gusta, pues bueno, lo escucho igual. Y por supuesto su trabajo más conocido es el Anno Domini de Tormentor, donde vemos su estilo en estado puro. Esto sí que es un discazo como la copa de un pino. Ahora nos vamos a Estados Unidos con este grupazo llamado Ritual. Aquí tenemos su primer larga duración, The Summoning, que lo sacaba originalmente el sello Wild Rags Records y este es del año 1995. Esta edición de White Wolf Productions, limitado a 500 copias por cierto, es del año 2022 y aquí tenemos el típico black metal hipnótico, endiablado, muy de corte noventero, pues como se hacían antes las cosas. También es un digipack, el logotipo de esta banda siempre me ha flipado muchísimo. Y aquí nos encontramos con temazos como el último Dark Cathedrals, que me parece el mejor del disco. Y también destaca la portada, de estas en blanco y negro como se hacían antes, del artista Will Lee, que hizo también portadas de la época a grupos como Draconis, Judeka o el segundo disco de Ritual. Que tengo por aquí, el Demonic Winter Metal, también un discazo como la copa de un pino. Además, Ritual me traen recuerdos de la revista Black Rights, en la época que todavía era una especie de fanzine. Black Rights, para quienes no lo sepan, es el antecesor, la revista antecesora de la famosa y mítica Black Light. La Black Light seguro que a muchos de vosotros os suena, pues la primera edición anteriormente, antes de Black Light, se llamaban Black Rights, y de hecho, números anteriores tenían un formato más chiquitito. Este es un número muy mítico con Marduk en portada y en las reseñas tenemos los 2 discos de Ritual. Y por cierto, también hay una entrevista de los anteriormente mencionados, los franceses Lord. Volvemos a Finlandia, seguimos con los CDs y aquí tenemos el In Worship Our Blood is Buried de los Embryonic Slumber.
Un disco que saca del sello finlandés Werewolf Records, lo sacó en el año 2021 y como no, aquí está involucrado el tipo este llamado V-Chaos, que tocan infinidad de bandas, entre ellas los gloriosos Vargrath, Druadan Forest, etc. Aquí tenemos un black metal sinfónico muy del estilo a Limbonic Art, muy hipnótico, muy oscuro, pero en mi opinión abusan demasiado de los teclados. Vale que los teclados molan y tal, pero en ocasiones no les dota a las composiciones de esa oscuridad que necesitan. Pero bueno, sí que es una banda a tener en cuenta y la verdad es que la imagen del grupo, el logotipo, toda la parafernalia nos va a rememorar la época gloriosa del black metal de los 90. También me lo pillé en Digipack. Se me olvidaba decir que es una banda de 2 miembros, no solo está V-Chaos, está también Hellwind. A este tipo le hemos visto en bandas como Tuonela o Famulus of Satanas, entre otras muchas, porque también es un tío que está en un montón de bandas. Volvemos a Finlandia con este pedazo de EP de los Morketida, el titulado Traveler of the Untouched Voids, y también editado por el sello de nuestro coleguita Lauri, Werewolf Records, en el año 2020. Este grupo tiene miembros de Cadotus y Acolyte, y practican un black metal muy oscuro, muy luciferino, y con cierto toque así como noventero, pero sí que se le nota que es actual. Pero realmente son discípulos de las sonoridades de los 90, como así demuestran en el cuarto tema, que seguro que a más de uno les suena, Unsilent Storms in the North Abyss, que es el primer tema del Pure Holocaust de Immortal. Esto es una versión, que en mi opinión es una versión un pelín descafeinada. Tú pones esta versión y luego pones la de Immortal y no hay color. La de Immortal es furiosa, endiablada, rápida, y la de estos es como que se queda ahí a medio gas. Pero bueno, le dieron el toque así oscurillo y la verdad es que mola que hagan versiones de grupos legendarios como Immortal. Este que tengo yo es la edición negra, hay otra con color púrpura traslúcido, pero bueno, yo me dejo de chorradas, muchas veces pillo la que haya. Si hay de colorines, pues me pillo la de colorines, pero si en general está la negra, suelo tirarme por la negra, sobre todo porque son un poquillo más baratas, un euro más barata, vaya. Nos vamos nuevamente a Francia y lo hacemos de manos de esta pedazo de banda llamada Efeles. Este grupo está formado por los hermanos Malfas y Neptis y formaron la banda Efeles en el año 1997. La definición exacta de este grupo yo creo que sería algo así como oscuridad, tristeza, melancolía y ciertos toques de las Legiones Negras, porque aunque no son exactamente como las bandas de las Legiones Negras, tipo Mutilation, Black Tepes, Belketre, etc., sí que tienen esa aureola y ese toquecillo, y como digo es una banda muy oscura. Todo esto lo ha reeditado el sello Drakkar, y esto se lo he pillado pues prácticamente de golpe todo. Tengo más material de Efeles, pero ahora mismo estoy enseñando solo las novedades. Tenía varias de estas demos y EPs desperdigados por ahí grabados, pero en cuanto vi que los sacaban en la reedición en condiciones y bien hechas, pues no lo dudé. Además, Drakkar es un sello al que llevo pillando décadas, literalmente. Lo lleva Noctu, que es el pavo de Celestia, que es otra banda de black metal, también un poco de este rollo. Por aquí tenemos el Death Nature for Humans Without Tears, que lo pillé en Digipack. Viene con su libretillo, donde vemos en portada a los hermanos, y creo recordar que era el primer material que sacaron, al principio en formato demo, claro. No estoy seguro, porque con esto tengo un pequeño lío en el orden en el que van las demos, EPs y discos. Luego tendríamos Les Angues de la Dernière Scène, mi francés es malísimo, con un pedazo de portadón, ahí les vemos el típico black metal tradicional, y la edición está muy currada, la verdad es que Drakkar se curran las ediciones. Luego tenemos el Soviet Story, también en vinilo, muy buen trabajo. Como veis la edición tiene muchos detalles con ribetes así dorados, muy de los 90 también. También en Digipack, Le Hombre de la Croix. Joder, tengo que aprender francés porque creo que estoy pronunciando como el culete. Y aquí su último disco, el Promeses,
que me ha parecido alucinante. Realmente tenía mis dudas si iba a estar bien. El anterior ya me gustó porque de Feles la verdad es que me mola todo, pero me llevé una grata sorpresa con este disco, la verdad. Y es para escucharlo varias veces porque a la primera escucha no consigues apreciar todos los matices y toda la propuesta que nos trae este discazo. Realmente estoy pensando que podría ser uno de mis favoritos junto con el anterior. El anterior me gusta bastante también. Y es que se me hace rarísimo tener que decir que un grupo como Efeles, su último disco, es de los que más me gustan, pero así es. Además el tío lleva un rollo ahí, de aquí lleva un rollo como a lo Arcanum, un poquillo. Si os gusta el black metal oscuro, no lo dudéis, Efeles es vuestra banda. Ahora nos vamos a Bélgica y lo hacemos de manos de estos Orc Blood. Sangre de orco. Se supone que el título está en alemán. Orc Blood. Blood es sangre en alemán. El disco titulado Ghost Paths to Septentrion. Bueno, es realmente un EP de 2023 que lo saca el sello belga Medieval Prophecy Records, que este sello saca cosas alucinantes. Son miembros esta banda de grupos como Crypts of Valaquia o Plegetons Majesty, y son parte de una especie de hermandad que hay en Bélgica llamada Ancient Hounds Circle. Es como una especie de Inner Circle actual. Espero que no tan extremo como el Inner Circle. Y aquí están metidos pues grupos sobre todo pues de ellos mismos básicamente, pues que si los Plegeton Majesty, Crypts of Valaquia, gente así. La verdad es que este es un discazo, me ha gustado muchísimo este material porque me recuerda mucho al black metal que se hacía en los 90. Con un montón de miembros, muy rollo entre Avigor, tiene ahí toques como medievales, pues no sé, es un poco pues ese estilo, el black metal noventero, con teclados, así épico, y seguramente a los que gusten de estas sonoridades les molará mogollón esta banda. El dibujo y el logo corren a cargo de Zabraza, que es el bajista de la propia banda. Y ahora nos vamos a Holanda con los Weaver. Esta banda ya me sorprendió mucho su primera demo y la verdad es que aquí para mí, a pesar de que me gusta el disco porque está bien, este disco llamado Draken Dodder, realmente ha perdido un poco de fuelle, me gustaba más el primer material. La presentación está chula, viene así como con una especie de papel cebolla transparente y dentro tendríamos la carátula. Este grupo lo saca el sello holandés Hayden's Heart Records, que es el sello de Arjan, que es uno de los miembros de Heimdall's Watch, Cultus, etc. Y esta edición está limitada únicamente a 250 copias. Así que es muy probable que igual ya haya desaparecido. Aquí tenemos la numeración y el miembro responsable de la banda, Imperiosus, con sombrero de bruja a lo Immortal. La portada corre a cargo de Ainul Iblis, que es el pavo de Oscuritaten. Y bueno, de Oscuritaten y otras 200.000 bandas más, porque este tío tiene tropecientas bandas. Y de hecho ha estado muy activo, está muy activo en el diseño de logos para bandas, no solo el arte conceptual, sino también los logos, carátulas, etc. Y ha trabajado con bandas pues como, por ejemplo, Silva Nigra, Lamp of Murmur, etcétera, 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 con un montón de gente. Bueno, pues si os gusta así el black metal con ciertos toques de dungeon synth, un poco necro todo y con sonoridades noventeras, echadle una escucha a esta banda, Weaver, pero yo recomendaría especialmente su primera demo. O sea, esta sí que me sorprendió realmente. Lo que pasa que no os la he sacado antes porque esta no la tengo original, la tengo grabada. Y no me extraña que la tenga grabada, estaría limitada ¿a cuánto? A 12 copias, porque esto recuerdo que voló literalmente. Ahora nos vamos a Polonia y lo hacemos a manos de esta banda llamada Stary Guild. El disco se titula Wrath. Es muy cortito, es un disco de apenas 33 minutos y lo saca el sello Putrid Cult. Está limitado a 226 copias, así que corred porque se agotan. Aunque no hay problema porque esto lo han sacado en CD también. Es un black metal de corte polaco, pero no tanto, no recuerda tanto a bandas como Graveland, sino que yo les saco más
más similitudes a grupos como los griegos Saz, por ejemplo, por poner un ejemplo. La portada, como veis, no tiene desperdicio. Si os gusta la fantasía y los hombres lobo, vais a flipar porque, como veis, esta portada es alucinante. Un grupo de hombres lobo devorando a un pobre desgraciado que se le ven los huesos ahí, está ahí ya machacado. El artista de la ilustración es Arthur von Ritter, que ha trabajado para bandas como Urfaust, Abusiveness, Owl's Goods Graves, entre otras muchas. El título de la banda, Starry Wilf, quiere decir lobo gris. Y la forman pues estos tres individuos que tenéis por aquí. Es una banda no muy conocida, pero que merece muchísimo la pena. Aquí destacaría especialmente el segundo tema, Behind the Curtain of Death. Continuamos en Polonia y nos vamos con esta banda que, a pesar de llevar mogollón de años en la escena black metal, sigue siendo a día de hoy una banda muy denostada y muy desconocida. Se trata de los Holy Death. Esta banda empezó en el año 1989 bajo el nombre Gladiator, y en aquella época hacían una especie de speed thrash metal. Pero a partir de ya las primeras demos se empezaron a decantar por el black metal. Aquí lo que tenemos es, para mí, una puñetera joya. Hacedme caso, es una obra de arte dentro del black metal más oscuro, siniestro y extraño, porque es un grupo muy extraño. Algunos los han comparado a los primeros Masters Hammer, por eso de lo bizarros que son, pero tampoco tienen mucho que ver. Simplemente que es una banda oscura. Por momentos te hacen un noise súper siniestro, en otros momentos es el típico black metal de corte noventero, pero es una banda bastante inclasificable. Como digo, tienen mogollón de discos, son a día de hoy muy conocidos en la escena, sobre todo para la gente que está dentro del underground, pero todavía hay mucha peña que no los conoce, y eso no puede ser. Sobre todo tenéis que escuchar esta demo, Abraxas. Cuando vi que salía en vinilo es que ni me lo pensé, porque durante muchísimos años yo tuve esta cinta grabada. Que vale, sí, estaba ahí con toda su carátula bien escaneada y todo, pero era una grabación y yo estaba ahí torturado porque quería tenerla original. Y la verdad es que es un disco bastante... Bueno, era una cinta bastante difícil de conseguir en su día. Además la tengo impresa por ambas caras. Y esto originalmente lo sacó el sello Baron Records, que era un sello polaco que sacaba bandas del underground como Chris Agony. Bueno, Chris Agony ya no son tan underground, son más conocidos, pero sí que sacó otros como Taranis, Mastifal y bandas polacas sobre todo. Pero la reedición corre a cargo del sello alemán Urtodvoid Records y es una reedición del año 2023 y os la voy a enseñar a continuación porque veréis que no tiene desperdicio. Esto, a ver cómo os lo diría yo. Vamos a empezar con el título del disco, que es Abraxas. Abraxas, dentro del gnosticismo, sería denominado como el Gran Arconte. A ver, tiene relación también con el antiguo Egipto y los 7 planetarios. Se le asocia al Sol o a Mitra. Es también, pues... una especie de demonio, por así decirlo. Y según el gnóstico Basílides, también lo definieron como una especie de ser humanoide con cabeza de gallo y serpientes en vez de pies. Como veis, Holy Death tomaron este nombre y no en vano en la reedición deluxe, porque yo no tengo la deluxe, llegué tarde, te viene un parche que os voy a dejar por ahí para que lo veáis, con la silueta de lo que sería Abraxas, lo que digo de la cabeza de gallo y los pies de serpientes. Bueno, pues vamos con el dibujo en sí. El dibujo corre a cargo de Sławomir Kietika, un nombre muy extraño, pero bueno, es que estábamos hablando de que era un tío polaco. Y ahora os enseñaré más detenidamente esto. Se ve también muy bien aquí en la demo, pero es que es un puñetero óleo. Y cada una de las escenas representa una de las canciones. Cada canción es un pequeño cuadro. Aquí tenemos pues Abraxas, que sería esta, Inferno sería esta, Astral Nightmare, Sodomy of Megiddo, Necromancy, Inquisition, Blasphemy of Churches y Prology of Death, que como veis vienen con sus propios títulos.
Ya de entrada esto lo hace bastante especial porque han dedicado un panel dibujado a cada canción. Y ahora vamos con la edición en cuestión, porque no tiene desperdicio, es una edición de lujo, carpeta doble, con infinidad de fotografías, muchas de ellas inéditas. Yo, como os digo, tengo la edición más normalita con el vinilo negro. Y por aquí tenemos un libreto que vale su peso en oro, con el logotipo antiguo Holy Death Abraxas. Nos cuenta un poco pues la formación, algunos datos relevantes. Aquí ya empezamos a ver los paneles y aquí vemos al vocalista de Holy Death con todo el arte original, que como veis es alucinante. Esta foto no tiene desperdicio. Seguro que más de uno estáis mirando a ver qué tenía en esas estanterías, porque siendo una foto de los 90 seguro que había joyitas por ahí. Aunque veo mucha cinta grabada, pero bueno, es que era lo típico en aquella época y al fin y al cabo eran chavalines. Aquí tenemos una extensa entrevista a la banda que, como veis, tiene mogollón de fotografías. Esta sería la cinta original. Esto es lo que me faltaba a mí. Pero bueno, menos mal que han sacado esta edición y joder, menuda edición. Como digo, tiene fotos muy chulas que no se habían visto antes. Sobre todo de esta época, de la época de la Abraxas. Como podéis observar, la indumentaria que llevan es muy medieval. Van con armaduras, con espadas y con toda la indumentaria de aquellos años. Recuerdan un poco también a Graveland, si os fijáis. Fotos increíbles. Yo creo que esta es una de las ediciones con las que más contento estoy de las últimas compras. Sin duda, si lo veis, no lo dejéis escapar y por favor, dadle una oportunidad, porque es una banda que a la primera escucha no os va a entrar del todo, pero ya veréis cómo tiene algo, no sé qué tiene, pero algo tiene. Dadle una oportunidad, escuchadlo y dejadme abajo en los comentarios qué os parece esta banda, Holy Death. Es el turno de los israelitas de Bishop of Hessen, el disco Archies of an Enchanted Philosophy. Este disco lo poníamos mucho en el Heaven, en la época en la que pinchábamos en el Heaven, en los 90, porque era un grupo que la verdad nos gustaba mogollón a Ricardo y a mí. Era el típico black metal sinfónico con teclados, muy en la línea de sus compatriotas Grimoire. De hecho, ambas bandas salieron a la vez. Este material lo vendía el Rotten en la Repulse, y la verdad es que allí cuando lo veías parecía bastante fácil, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que era un disco muy, o sea, un CD en este caso, porque este material solo había salido en CD, muy difícil de conseguir. Se debía estar bastante limitado porque ya os digo que he estado años intentando buscarlo y siempre lo he encontrado carísimo. El grupo se formó en el año 94, este disco lo sacaron en el 97, además lo sacó el sello Hammer Hard Records, que es el sello de uno de los miembros de la banda Sad Legend, de Corea del Sur. Sad Legend también era un grupo muy de la época. En la actualidad lo reedita el sello italiano Dusk Tone. Este segundo tema era el que pinchábamos siempre en el Heaven, The Surreal Touch Between Steel and Flesh. Súper épico, con una voz susurrada que era como, no sé, muy sugerente. La verdad es que era un grupo muy a tener en cuenta en aquellos años. Y ha sido una sorpresa que lo reediten, aunque bueno, hoy en día ya reeditan de todo. Lo que no recuerdo yo bien si en el logotipo veo de Bishop of Hessen y el artículo D no lo recuerdo yo en la época. A mí me sonaba solo Bishop of Hessen. Yo creo que el artículo se lo han añadido últimamente. Y ahora que me estoy fijando, qué cutre es la cara esta de la luna. Como veis, la portada es muy típica, muy genérica, la han utilizado muchas bandas, no se han comido mucho la cabeza y pertenece al ilustrador del romanticismo alemán Caspar David Friedrich, que la verdad es que era un crack y hacía portadones como este, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba este cuadro, algo así como cruz con catedral en lo alto de una montaña o algo por el estilo. El disco es carpeta doble. Como digo, la música que hacen es un black metal sinfónico, muy chulo si os gusta el black metal con teclado, si no, huid de ellos como de la peste, porque no os van a gustar nada. Por aquí se incluye un libreto donde pues tenemos todo, las letras. El libreto me suena que era exactamente igual que el del CD. Vemos a los individuos, las letras de las canciones y realmente pues es un libreto de CD pero ampliado, un poco más tocho.
Y ya para finalizar nos vamos a Suiza con el grupo Funeral Frost. Esto sería pues una especie de recopilatorio. Esta banda es muy underground, muy desconocida. Yo lo tenía grabado en CD y siempre me llamó la atención la portada por lo cutre que es. Es cutre pero efectiva y a la vez mola. La tía ahí metiéndole un hachazo a la víctima. Y lo que incluye este material es el disco de 1996 Queen of Frost, que lo sacó el sello sueco Wolfnatch Domain, y aparte también te trae como extra las 2 demos. Esto, una vez más, lo ha sacado Werewolf Records en el año 2023 y vamos a ver un poco el interior del disco. Estos son los típicos discos que no entran bien y los tengo aquí en el medio porque si los metes en sus ranuras luego no cierra bien el puñetero disco, pero vamos, los discos son discos normalitos, vinilos negros. Como veis es carpeta doble, aquí vemos a los miembros de la banda. Y este que veis aquí, Forn, sería el ilustrador de esta portada. Lo que hacen Funeral Frost, para resumirlo, es un black metal acelerado, enfurecido y desquiciado. Molan, pero tampoco es una banda que me mate, aunque bueno, esta edición la quería tener en vinilo, ya que la han sacado. También ha salido en formato A5 en CD, por si acaso os lo queréis pillar en CD. Las fotos de antes es que no tenían desperdicio, aunque bueno, ahora todavía hay muchas bandas que emulan esta actitud. Y además nos incluye este pedazo de póster, que sería la portada de la segunda demo, que como veis está muy chulo. Y bueno, con el disco de Funeral Frost finalizo con todo el nuevo material que he añadido a la colección, que no es poco. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.